Siempre creí que cuando un hijo se casa, una madre también encuentra su descanso. Es el momento en que una siente que su misión ha valido la pena, ver a su hijo amado construir su propio hogar, su familia, su felicidad. Yo pensaba que eso era la vida, un círculo de amor que nunca se rompía. Pero una noche, mientras mi nuera dormía, descubrí algo que destrozó todo lo que creía. Tomé su celular para apagar una notificación, y allí estaba, una foto de mi esposo fallecido. Sonreía. La abrazaba. Y lo más aterrador, la fecha era reciente. No grité. No respiré. Solo caminé hacia la puerta, en silencio, y escapé de aquella casa antes de que amaneciera. Y si crees que mi historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que descubrí después de huir esa noche, cambiaría para siempre el destino de mi familia. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar parece imposible, pero cada palabra es real. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete, porque esta historia, la mía, todavía tiene heridas abiertas que merecen ser contadas. Mi nombre es Teresa Aguilar Vivas, tengo 71 años, y hasta esa noche creí que la traición solo podía venir de los extraños. Ahora sé que el verdadero infierno puede dormir bajo el mismo techo que tú. Desde que llegué a la casa de Natalia supe que ese lugar no era para mí. Todo brillaba demasiado, el suelo de mármol, los candelabros colgantes, las cortinas de lino importado. Parecía un escenario donde el silencio costaba dinero. A veces sentía que incluso el aire tenía perfume, un aroma caro, de esos que se compran en las boutiques del centro. Yo caminaba con cuidado, como si mis pasos pudieran romper la elegancia. Cada objeto tenía su lugar, menos yo. Dormía en un cuarto al fondo del pasillo, tan pequeño que al estirar los brazos tocaba ambas paredes. Decían que antes había sido una bodega, pero Natalia lo llamó mi espacio personal, como si la palabra cambiara el tamaño. Las noches eran frías, y el sonido del lavavajillas en la cocina me recordaba que no pertenecía allí. Ella me dejaba notas pegadas en la nevera: no uses la secadora, no abras las ventanas del comedor, no tomes mi café. Era su forma de marcar territorio sin levantar la voz. A veces me quedaba parada en la sala solo para observar los cuadros, los muebles de diseñador, los relojes de bronce que decoraban la repisa. Había belleza, sí, pero también una tristeza escondida entre tanto lujo. Natalia hablaba poco, pero cuando lo hacía era con esa cortesía que hiere. No se preocupe, doña Teresa, ya mandé pagar su cuenta de teléfono. Todo sonaba como una limosna disfrazada de cariño. Me dolía, pero me callaba. Yo sabía lo que era depender. Por las tardes salía al jardín con una taza de té. Me gustaba ver cómo el sol caía sobre las bugambilias del muro. En ese rincón encontraba un respiro. Me sentaba en una banca de hierro y pensaba en Ramiro, mi esposo, el hombre que juré haber enterrado hace una década. Recordaba su voz, su olor a colonia barata, la forma en que me apretaba la mano cuando algo le preocupaba. Creí que ya había aprendido a vivir con su ausencia, hasta esa noche. Esa noche todo cambió. Natalia se quedó dormida en el sofá de terciopelo, con una copa de vino a medio terminar y su celular encendido sobre la mesa de cristal. La televisión seguía encendida con el volumen bajo. Yo me levanté despacio para cubrirla con una manta. No era cariño, era costumbre. Pero cuando el teléfono vibró, mi instinto fue tocarlo solo para silenciarlo. No imaginé que una simple pantalla podía abrir una herida que no había sanado. En la foto él sonreía. Ramiro. Su rostro estaba iluminado por el sol, con el mar detrás. Tenía la misma camisa blanca que yo misma planché poco antes del accidente. Lo imposible estaba frente a mí, congelado en una imagen que decía todo: Natalia abrazándolo, su cabeza apoyada en su hombro, ambos riendo como si compartieran un secreto. No supe cuánto tiempo estuve mirando. Sentí que el corazón se me fue a los pies, que el aire se volvió plomo. Solté el teléfono con las manos temblando. Miré alrededor. La lámpara de cristal reflejaba mi rostro pálido en la ventana, la alfombra parecía moverse bajo mis pies. El lujo de aquella casa se volvió hostil, como si cada detalle elegante se burlara de mí. No grité, no lloré. Solo caminé hacia mi cuarto y cerré la puerta despacio, intentando que el ruido del pestillo no despertara a nadie. Esa noche no dormí ni un segundo.
Pensé en todo lo que habíamos vivido, en las deudas, en la casa que hipotecamos juntos, en la cuenta conjunta que jamás pude cerrar. Recordé cómo Natalia me insistió en guardar los documentos del seguro de vida, cómo controlaba las transferencias desde su tablet dorada. Algo dentro de mí empezó a conectar piezas que no encajaban. Tal vez Ramiro no estaba muerto. Tal vez nunca lo estuvo. El amanecer me encontró sentada en la cama, con el celular aún en mis manos. Afuera, el sol entraba por la rendija de la persiana, iluminando la foto en la pantalla. Ramiro seguía ahí, abrazando a otra mujer que ahora me llamaba suegra. Me dolía más la traición que la mentira. Esa mañana, mientras Natalia dormía todavía, supe que no podía quedarme ni un día más bajo ese techo. Tomé mi bolso de cuero, el único objeto que todavía olía a mi pasado, y salí sin hacer ruido. El piso de mármol estaba frío bajo mis zapatos. Dejé atrás el aroma a perfume caro, los muebles de diseñador y las paredes que parecían observarme. Cuando crucé la puerta, el aire me golpeó la cara con fuerza. Sentí miedo, sí, pero también algo parecido a libertad. No recuerdo haber caminado tanto una mañana. Salí sin rumbo, solo con el sonido de mis propios pasos en la acera. Compré un café en una panadería vieja, una de esas que aún sirven en tazas de loza y no en vasos de cartón. Me senté junto a la ventana y vi a la gente pasar sin verme. Tenía el celular en la mano, con la foto abierta. Ramiro sonreía. Natalia lo abrazaba. Esa imagen me quemaba como si fuera fuego real. Pensé en regresar a la casa, fingir que nada había pasado. Pero no pude. No después de eso. Regresé al mediodía. Natalia seguía dormida, con su bata de seda color champaña y su rostro tranquilo, como si no existiera el peso de una mentira tan grande. Subí las escaleras con cuidado y dejé mi bolso en el cuarto. Sentí una mezcla de rabia y desconcierto, una sensación que no había sentido desde el entierro. En el espejo del pasillo me vi ojerosa, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Por primera vez en años. No me reconocí. Ese día no hablé con nadie. Fingí dolor de cabeza para no almorzar con ella. Me quedé en el cuarto, mirando la ventana que daba al jardín. Escuchaba sus tacones moviéndose por el piso de mármol, su voz hablando por teléfono, su risa elegante. Cada sonido me taladraba los oídos. Había algo teatral en su calma, una seguridad que me resultaba sospechosa. Pensé que quizá ya sabía que lo había visto, que esperaba mi reacción, que disfrutaba la tensión. Por la noche, preparó la cena como si todo siguiera igual. Pasta al pesto, vino blanco y música suave. Se sentó frente a mí, con su collar de perlas y una sonrisa impecable. «Hoy pareces cansada, Teresa, ¿dormiste mal?» Asentí sin mirarla. No sabía si gritar o fingir que nada pasaba. El silencio era una cuerda apretada entre las dos. Tomé un sorbo de vino, pero el sabor me revolvió el estómago. La mentira tenía olor a perfume caro y a cristal. Al terminar, me levanté y lavé los platos. Natalia se fue al salón y se recostó en el sofá, revisando su tableta dorada. Escuché notificaciones, el sonido de su teclado y un suspiro. Mi mente era un torbellino. No podía seguir ahí sin saber la verdad. Subí a mi cuarto, saqué la caja donde guardaba los documentos del funeral y los puse sobre la cama. Tenía que verlo con mis propios ojos. Abrí el sobre del hospital. Las hojas estaban amarillentas, pero el detalle me heló la sangre, la firma del médico era diferente. Lo recordaba perfectamente porque él fue mi amigo. Aquel trazo no era suyo. Sentí que algo en mi pecho se rompía de nuevo. Busqué el número del hospital en internet y marqué. Me atendió una enfermera joven. Cuando le dije el nombre de Ramiro Aguilar, hubo silencio. Luego, con voz baja, me respondió: «Ese caso no aparece registrado, señora». Colgué sin decir palabra. El aire se volvió pesado. En ese momento, comprendí que mi marido nunca fue realmente declarado muerto. Me quedé mirando los papeles extendidos sobre la colcha, con las manos frías. Afuera, los autos pasaban y la luz de los faroles entraba por la ventana como un reflejo de mentira. Pensé en las propiedades que él había mencionado antes de morir, en la cuenta del seguro, en los fondos que Natalia gestionó después del funeral.
Todo comenzaba a tener sentido. Al día siguiente, ella salió temprano a una cita en un club privado. La vi vestida con un traje beige y gafas oscuras, caminando con su bolso de cuero como si el mundo le perteneciera. En cuanto el portón se cerró, bajé a la sala. Revisé cada cajón, cada carpeta. Encontré extractos bancarios con el nombre de Ramiro. Fechas recientes. Transferencias hacia Málaga. La traición tenía recibos, sellos y números. Esa tarde me encerré con los documentos en mi cuarto. Me sentía mareada, sin rumbo. No podía procesar lo que había descubierto. Ramiro, el hombre que me prometió amor eterno, seguía vivo, y Natalia lo ayudaba a esconderse. Toqué el espejo rajado frente a la cama y vi mis ojos llenos de rabia. La dignidad que me quedaba era lo único que aún tenía valor. No sabía cómo, pero debía hacer algo. No podía permitir que siguieran viviendo sobre mis recuerdos. Esa noche, cuando escuché el sonido del ascensor y los pasos de Natalia regresando, escondí los papeles bajo el colchón. Ella entró silbando, hojeando su celular, con ese aire de quien nunca ha tenido miedo. Me sonrió antes de subir las escaleras. «Buenas noches, doña Teresa». Asentí sin responder. El silencio entre nosotras se volvió espeso, casi cortante. Y en ese silencio nació mi primera decisión: descubrir toda la verdad, aunque me costara la vida. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa firma falsa flotando en la oscuridad, burlándose de mí. Desperté antes del amanecer, con el corazón acelerado y la sensación de que alguien respiraba en la habitación. El reloj marcaba las 5 y la casa estaba en silencio. Me puse una bata vieja y bajé a la cocina. Preparé café, ese que Natalia guardaba para las visitas, y me lo serví en una taza de porcelana. Sentí un extraño placer al usar algo que ella consideraba prohibido. Era mi pequeño acto de rebeldía. Mientras el café humeaba, abrí los papeles una vez más sobre la mesa. La firma del médico, el sello del hospital, la fecha del supuesto accidente. Todo parecía correcto hasta que mirabas con atención. Las letras eran torpes, sin la precisión del doctor Salmerón, un hombre que escribía con trazos firmes y elegantes. Recordé que él solía invitarme al restaurante elegante del centro. Hablábamos de ética, de respeto, de dignidad. No podía haber firmado eso. No él. Decidí buscarlo. Me vestí con ropa sencilla y tomé el autobús hacia el hospital donde trabajaba. Mientras el vehículo avanzaba por la avenida principal, miraba los anuncios de agencias de viajes, los escaparates de joyerías, la gente con prisa. Pensé en cómo el mundo seguía girando sin mí, como si mi vida fuera una pausa que nadie notaba. Al llegar, pregunté por él. Una recepcionista joven, con el uniforme perfectamente planchado, me dijo que el doctor se había jubilado hacía 5 años. Sentí un vacío extraño, como si la única persona que podía confirmar mi verdad se hubiera desvanecido también. Salí del hospital y me senté en una banca. Saqué los documentos de mi bolso de cuero y los revisé una vez más. Al reverso de una hoja había una nota escrita a mano: «Por favor, guarden silencio sobre este caso». No era la letra del médico. No era la letra de nadie que yo conociera. El aire olía a desinfectante y desesperanza. No supe si llorar o reír. Pensé que el universo se estaba burlando de mí, como una broma cruel escrita en tinta azul. Regresé a casa con la cabeza llena de preguntas. Natalia no estaba, pero su aroma a perfume caro seguía flotando por el pasillo. La casa parecía un museo sin alma. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Extendí los papeles sobre la cama y me senté frente a ellos como si fueran un rompecabezas. En cada hoja veía una mentira, una costura mal hecha en la historia de mi vida. En una esquina, una nota bancaria hablaba de una transferencia a nombre de R. Aguilar Vivas. No era un error. No podía serlo. Guardé los documentos en una carpeta y los metí dentro de una caja que alguna vez contuvo joyas. Me temblaban las manos, pero sentía una claridad que hacía tiempo no sentía. No estaba loca. Lo que había descubierto era real. Ramiro estaba vivo. Natalia lo sabía. Y lo peor era que habían usado mi confianza para cubrirlo todo. Mi mente volvió a aquella tarde del accidente, a los policías,
a las condolencias forzadas, a la manera en que Natalia se encargó de los seguros y los papeles. Ella siempre lo controló todo. La rabia se mezcló con una tristeza espesa. Me di cuenta de que había vivido años dentro de una mentira financiada con el dinero que me correspondía. Recordé las cuentas conjuntas, los fondos congelados, los recibos que nunca entendí. Todo había sido planeado. En ese momento no quise pensar en la traición, sino en lo que debía hacer. Tenía que seguir el rastro del dinero, no de las palabras. El dinero no miente. El dinero siempre deja huellas. Encendí la computadora vieja que guardaba en el armario. Ingresé al banco en línea con mis datos y busqué movimientos antiguos. Había una transferencia hecha un año después del accidente, firmada por Natalia, desde nuestra cuenta compartida hacia una empresa con sede en Málaga. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. No era una coincidencia. Málaga. La misma ciudad del número desconocido. La misma ciudad de las fotos. Apagué la pantalla y respiré profundo. No podía quedarme quieta. Sentía la adrenalina recorriéndome el cuerpo. Me miré al espejo y vi otra mujer, una que ya no pedía permiso para buscar la verdad. Natalia podía tener una casa llena de lujo, pero yo tenía algo que ella no, memoria. Y ese sería mi arma. No sabía cómo iba a enfrentarla, pero el primer paso ya estaba dado. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, guardé la carpeta bajo la cama y apagué la luz. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales con fuerza. Cerré los ojos y pensé en el rostro de Ramiro. En su sonrisa que ahora sabía falsa. En las promesas que se habían convertido en billetes y cuentas bancarias. Antes de dormir, me hice una promesa silenciosa. No descansaré hasta ver esa firma corregida por la verdad. Esa mañana me desperté con una claridad extraña, como si la tormenta de la noche anterior me hubiera lavado los miedos. Encendí la computadora de nuevo, abrí el correo y revisé los movimientos del banco. Los números bailaban en la pantalla, fríos, impasibles. Una transferencia llamó mi atención, 15.000 euros hacia una cuenta empresarial con domicilio en Málaga. La fecha era reciente. Bajé el cursor y vi un nombre que me heló, Ramiro Aguilar Vivas, titular. Sentí que el estómago se me apretaba. No solo seguía vivo, también tenía dinero. Imprimí los comprobantes y los guardé en una carpeta de cuero que Natalia usaba para sus reuniones. Me temblaban las manos, pero no el propósito. Bajé a la sala y me detuve frente al gran ventanal. La luz del amanecer entraba por los cristales y bañaba los muebles con tonos dorados. Todo seguía impecable, silencioso, como si la mentira no respirara ahí mismo. Por un instante pensé en arrancar los papeles del contrato de la casa, en romper su perfección, pero no lo hice. Las apariencias eran el escudo de Natalia, y yo tenía que jugar su mismo juego. Cuando ella bajó las escaleras, llevaba un vestido de lino blanco y un bolso de diseñador colgado al brazo. Tenía esa elegancia ensayada que siempre me irritaba. Salgo al spa, regreso al mediodía, dijo sin mirarme. Su voz sonaba ligera, como si el mundo no pesara. Esperé a que el auto desapareciera por la calle antes de actuar. Subí corriendo a su estudio. Olía a perfume caro y papel nuevo. En el escritorio encontré un folder con sellos notariales y documentos de una empresa llamada Costa del Sol Inversiones S.L. El domicilio: Málaga. No tuve tiempo de leer más. Escuché pasos afuera y guardé todo como pude. Era la señora que limpiaba, una muchacha joven que entraba sin avisar. Doña Teresa, ¿necesita algo? Negué con la cabeza, sonriendo. Cuando se fue, sentí que el corazón me latía en los oídos. Tenía que moverme rápido. Decidí pedir ayuda a Julián, mi vecino. Él había sido policía y siempre me ofrecía su apoyo cuando Natalia no estaba. Esa misma tarde fui a su casa. Su departamento era sencillo pero cálido, con olor a café recién hecho y muebles de madera. Le mostré los papeles, las transferencias, el nombre. Julián los observó en silencio, con esa mirada de quien entiende más de lo que dice. «Esto no es un error, Teresa», me aseguró. «Este número y esta empresa son reales. Déjame hacer unas llamadas». Se levantó y marcó a alguien de su antigua unidad.
Yo esperé en la mesa, viendo el humo de mi taza subir lento, como si el tiempo se detuviera. Confirmado, dijo al regresar. La empresa está registrada en Málaga. Lo más curioso es que hay otra socia. Natalia Benavides. Sentí que el suelo se me movía. La traición se había convertido en una sociedad legal. No era solo una infidelidad, era una alianza. Julián me miró con ternura. Teresa, tienes que cuidarte. Esto es grande. No supe si reír o llorar. La vida que creí conocer se había convertido en un expediente financiero. Esa noche volví a casa y fingí normalidad. Natalia estaba en el comedor, leyendo una revista de moda mientras bebía vino tinto en una copa de cristal. Su anillo brillaba bajo la luz del candelabro. Me saludó con una sonrisa educada. «¿Tuviste buen día?» Asentí. No dije nada. Me senté frente a ella y observé su forma de sostener la copa, tan segura, tan ajena al desastre que había creado. Pensé en decirle que sabía todo, pero me contuve. Era demasiado pronto. Más tarde, mientras ella hablaba por teléfono en su habitación, escuché su voz alterada. «Sí, mañana te transfiero. No podemos vernos hasta el fin de semana». Guardé cada palabra en la memoria. En la mesa del pasillo, su celular vibró. La pantalla mostraba un número desconocido con código +3495 y un nombre, Ramiro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No lo pensé 2 veces. Tomé una hoja y anoté el número completo. Me encerré en mi cuarto, encendí la lámpara y marqué desde un teléfono viejo que guardaba en el cajón. Sonó una vez, 2, 3. Nadie contestó. Justo cuando estaba por colgar, una voz masculina respondió. «¿Quién habla?» Reconocí el tono, ese timbre grave que me acompañó media vida. Colgué de inmediato. El corazón me golpeaba el pecho. No cabía duda, era él. Esa noche no pegué un ojo. Caminé por la habitación, mirando la foto que aún tenía en el celular. Ramiro estaba vivo, y Natalia lo sabía. Lo que ignoraban ambos era que yo también tenía algo, la verdad entre mis manos. Y la verdad, cuando se despierta, no se vuelve a dormir. ¿Y tú, seguirías llamando a ese número, aunque supieras que del otro lado podría contestarte el muerto que más amaste? Desde esa llamada ya nada volvió a sonar igual dentro de la casa. Los relojes parecían ir más despacio, el aire se sentía más denso, como si las paredes escucharan. Natalia notó algo distinto en mí. Empezó a observarme con más atención, a sonreír con ese gesto que no llega a los ojos. «¿Todo bien, Teresa?», preguntaba con tono dulce. Yo respondía siempre igual: «Todo perfecto, hija». Pero por dentro me hervía la sangre. Cada palabra suya era una provocación disfrazada de cortesía. El comedor era su territorio sagrado. Allí se reunía con sus amigas, todas vestidas con ropa de diseñador y relojes que costaban lo que un año de mi pensión. Hablaban de viajes, de clubes privados, de sus maridos exitosos y de inversiones en propiedades. Yo servía el café en la vajilla de porcelana, mientras ellas apenas me notaban. A veces dejaban billetes sobre la mesa, como si yo fuera una empleada más. «Qué linda está su casa, Natalia», decían. «Gracias», respondía ella, «me gusta mantener la elegancia». Y yo pensaba, la elegancia también puede ser una máscara. Ese día, mientras ellas charlaban, me quedé un momento frente al espejo grande del comedor. Era de marco dorado, con tallos labrados que parecían abrazar el reflejo. Desde allí podía ver la mesa, los vasos, los rostros. Pero también noté algo más: el celular de Natalia vibrando junto a su bolso. En la pantalla apareció un mensaje. Solo 3 palabras: «Nos vemos mañana. R». Sentí que la vista se me nublaba. Mis manos comenzaron a sudar. No supe si fue coraje o miedo. Dejé el espejo limpio, fingiendo indiferencia. Cuando Natalia se levantó para despedir a sus amigas, tomé el trapo y me acerqué a la mesa. El teléfono seguía encendido. No alcancé a tomarlo, pero pude leer otra notificación, un correo con asunto reserva confirmada. En la vista previa se alcanzaba a ver el nombre de un hotel boutique en Málaga y una fecha,
el siguiente fin de semana. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que alguien lo escuchara. Esa tarde fingí dolor en la pierna para no acompañarla al supermercado. Quería tiempo a solas. Me encerré en el cuarto y abrí el pequeño cuaderno donde había anotado el número. Llamé a Julián, mi vecino, y le conté lo que vi. «Teresa, eso ya no es coincidencia», me dijo. «Si van a verse en Málaga, tienes que comprobarlo tú misma». Dudé. Tenía miedo, pero también una fuerza que no sabía de dónde salía. No podía vivir más dentro de la mentira. Pasé la noche empacando discretamente algunas cosas. Un abrigo, dinero en efectivo, mi identificación y los documentos que probaban la existencia de la empresa. Revisé el saldo de mi cuenta. Apenas quedaban unos pocos euros, lo suficiente para un viaje corto. Me dolió pensar que parte de ese dinero venía de los intereses de las cuentas que Natalia controlaba desde el accidente. Hasta para buscar la verdad tenía que usar lo que ellos me dejaron. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé el desayuno. Natalia bajó con su bata de seda y su café preferido. «Saldré unos días a la costa», dijo sin mirarme, «asuntos de la empresa». Fingí sorpresa. «¿Sola?» «Sí, claro». Se rió. Esa risa me dio la certeza. Cuando cerró la puerta detrás de ella, respiré hondo. Tenía el destino marcado, Málaga. Pasé el resto del día organizando mis cosas. Llamé a la estación y confirmé los horarios del tren. Mi reflejo en el espejo del pasillo me pareció ajeno, una mujer mayor, cansada, pero con una mirada que ya no temía. Por primera vez en años sentí orgullo. No por el pasado, sino por la decisión que estaba a punto de tomar. Esa noche dormí con la maleta junto a la cama. Antes de apagar la luz, me quedé mirando el techo, recordando mi vida con Ramiro. Las cenas simples, las risas, los pequeños gestos. ¿Cómo pudo convertirse en ese hombre capaz de fingir su muerte? ¿Cuánto costaba traicionar así? Cerré los ojos y me juré que no lloraría más por él. No iba a dejar que el lujo de Natalia siguiera pesándome como culpa. Lo que me habían robado ya no era dinero, era mi verdad. El amanecer llegó suave, casi silencioso. Bajé las escaleras despacio, con el bolso de cuero colgado del hombro. El mármol frío bajo mis pies me recordó el primer día que llegué a esa casa. Pero ahora era distinto. Ya no era la mujer que pedía permiso para existir. Abrí la puerta principal y sentí el aire fresco golpearme la cara. La libertad olía a miedo, pero también a justicia. Llegué a la estación antes de que amaneciera. El aire estaba helado, y el sonido de las maletas rodando por el suelo hacía eco entre las columnas. Compré el boleto en efectivo. No quería dejar rastros en la tarjeta. Mientras esperaba el tren, vi parejas abrazándose, jóvenes riendo, familias cargadas de maletas. Yo era la única que viajaba con miedo. En mi bolso llevaba una carpeta con documentos, algo de dinero y un teléfono viejo que apenas servía para llamadas. El altavoz anunció la salida a Málaga. Sentí un escalofrío. Era como abordar hacia el pasado. El vagón olía a cuero y café recién molido. Los asientos eran suaves, tapizados con una tela elegante que contrastaba con mis manos arrugadas. Frente a mí, una pareja conversaba sobre inversiones y vacaciones en Marbella. Cerré los ojos y fingí dormir. El traqueteo del tren me arrullaba y me recordaba los viajes con Ramiro cuando aún éramos jóvenes. Me veía a su lado, riendo por tonterías, compartiendo pan y café. ¡Qué ironía! Él también iba rumbo a Málaga, pero en otra vida, otra mentira. Cuando llegué a la estación, el sol brillaba fuerte. Tomé un taxi y le di la dirección que había visto en los documentos de la empresa. El conductor asintió sin hablar. Mientras avanzábamos, miraba las palmeras, los restaurantes de lujo, las tiendas con vitrinas relucientes. Todo parecía nuevo y limpio, como si el dinero borrara el pasado de la gente. El auto se detuvo frente a una zona residencial. Al fondo, una casa blanca con jardín y una entrada enmarcada por bugambilias. Ahí, según los papeles, vivía Ramiro. Me quedé varios minutos observando desde la acera. El viento traía olor a sal y a flores recién cortadas. La puerta de hierro estaba entreabierta.
Vi un coche estacionado, moderno, con placas que coincidían con las transferencias bancarias. Me acerqué despacio, con el corazón acelerado. No sabía qué haría si lo veía. Tal vez gritar, tal vez huir. Pero antes de decidir, algo llamó mi atención, un llavero dorado colgado del portón. Tenía grabadas las iniciales RA, lo tomé con cuidado. Era pesado, lujoso, de esos que se mandan hacer por encargo. Mi reflejo en la chapa pulida me devolvió una imagen que no reconocí. El rostro cansado, los ojos brillantes. Me escondí detrás de un árbol cuando escuché voces dentro. Eran risas. Risas conocidas. La voz de Natalia, inconfundible, melodiosa, complaciente. Luego, la de él. Ramiro. No había duda. Mi cuerpo entero se paralizó. Sentí una punzada en el pecho y tuve que cubrirme la boca para no soltar un sollozo. Estaban juntos, vivos, cómodos, riendo como si nunca me hubieran llorado. Esperé a que salieran. 1 hora después, los vi caminar hacia el coche. Natalia llevaba un vestido de lino y un sombrero de ala ancha. Él la rodeó con el brazo. «Te ves hermosa», le dijo. Esa frase, la misma que solía decirme antes de salir a cenar. Quise correr, gritar su nombre, exigir explicaciones. Pero el miedo me detuvo. Saqué el celular y los grabé. El vídeo era nítido, cruel. Cuando arrancaron el coche, me quedé sola frente a la Casa Blanca, con las manos heladas. Entré en un café cercano para tranquilizarme. Pedí un espresso doble y me senté junto a la ventana. La barista me ofreció un panecillo con una sonrisa amable. No podía comer. Abrí el vídeo en el celular y lo vi una y otra vez. Las imágenes me quemaban los ojos, pero no podía dejar de mirar. No era solo la traición. Era la paz con la que vivían, el lujo que compartían, la vida que me habían arrebatado. Todo financiado con lo que alguna vez fue mío. Cuando el sol comenzó a caer, volví a la estación. Compré el boleto de regreso sin pensarlo. El tren salía en 1 hora. Me senté en un banco, con la carpeta apretada contra el pecho. Había obtenido la prueba que necesitaba, pero no la fuerza para entenderla. A mi alrededor la gente hablaba de vacaciones, de restaurantes, de cuentas nuevas por abrir. Yo solo pensaba en la llave dorada, en las iniciales grabadas, en el peso del metal, símbolo perfecto del infierno en el que había vivido sin saberlo. En el tren de vuelta, la oscuridad del túnel me envolvió por completo. No lloré. No podía. Tenía la sensación de que si una lágrima salía, no pararía jamás. Cerré los ojos y respiré hondo. Afuera quedaba la mentira, pero dentro de mí algo había despertado. El miedo se había transformado en determinación. Ya no era víctima. Ahora era testigo, y eso era más peligroso. Al llegar a Salamanca, el reloj marcaba medianoche. Caminé hasta la casa en silencio. En el bolsillo llevaba la llave dorada. La saqué, la miré por última vez y la dejé caer al suelo del vestíbulo. El sonido metálico resonó como un disparo. Natalia dormía arriba, ajena a todo. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, supe que el infierno tenía nombre y que esa llave ya no lo abriría. No dormí en toda la noche. Cerraba los ojos y veía esa llave dorada cayendo al suelo. Escuchaba el sonido metálico una y otra vez. Era como si mi mente me recordara que había abierto una puerta que jamás podría cerrar. Al amanecer, decidí volver a Málaga. No podía quedarme con la imagen de lejos. Necesitaba verlo de frente, comprobar que el hombre al que lloré 10 años seguía respirando. Tomé el tren de las 6, con una maleta ligera y el corazón hecho un nudo. El viaje fue silencioso. A través del cristal, el paisaje pasaba como una película borrosa. Recordaba cada detalle del día anterior, su voz, la risa de Natalia, la manera en que la miraba. Cuando el tren se detuvo, el sol ya estaba alto. Pedí un taxi, pero esta vez no quise acercarme directamente a la casa. Bajé 2 calles antes y caminé el resto. La brisa del mar tenía ese olor salado que antes me tranquilizaba. Ahora me quemaba. La Villa Blanca se veía distinta con la luz del día. Las ventanas grandes,
los muros cubiertos de hiedra, el jardín perfectamente recortado. Era una casa que hablaba de dinero y de calma. Un paraíso para quien no tuviera conciencia. Caminé hasta el portón lateral, el mismo por donde los había visto salir. Todo estaba en orden, impecable. Ni un pétalo fuera de lugar. Me escondí entre los arbustos y esperé. Quería verlo, escucharlo, confirmar con mis propios ojos lo que ya sabía. Pasaron unos minutos eternos. Luego, la puerta se abrió. Salió Natalia, con un vestido largo color arena y un sombrero de ala ancha. Su piel brillaba con protector solar, su voz sonaba ligera. Detrás de ella apareció él. Ramiro. Tenía el cabello gris, más delgado, pero sus gestos seguían siendo los mismos. Caminaba despacio, con una seguridad que me resultaba insoportable. Le colocó la mano en la cintura, y ella sonrió. Todo en esa escena parecía cuidadosamente ensayado. Los observé cruzar el jardín hacia una mesa con manteles blancos. Había copas, frutas, una botella de vino abierta. Me dolió ver que usaban el mismo mantel que yo bordé años atrás. Lo reconocí por las iniciales tejidas en la esquina. Quise salir corriendo y romperlo todo, pero mis piernas no se movieron. En su lugar, saqué el celular. La imagen temblaba por mis manos, pero el vídeo era claro. Capturé cada gesto, cada caricia. Necesitaba pruebas, no lágrimas. Cuando se sentaron, él sacó algo de su bolsillo, un sobre. Natalia lo abrió y sonrió. El banco aprobó la compra, cariño. Esa frase me dejó sin aire. Habían usado el dinero de nuestra herencia, de mis cuentas, para construir esa vida falsa. Me sentí pequeña, invisible. Me apoyé contra la pared, intentando no desmayarme. El sol golpeaba fuerte, pero el frío que sentía era interno, profundo. Decidí moverme antes de que alguien me notara. Crucé la calle hacia una cafetería frente al mar. Pedí agua y me senté junto a la ventana. Desde ahí podía ver la Casa Blanca a lo lejos. Abrí el vídeo en mi celular y lo volví a mirar. La gente alrededor reía, hablaba de vacaciones, de restaurantes, de reservas en hoteles. Nadie imaginaba que, en esa misma playa, una mujer acababa de enterrar 10 años de duelo por nada. Lloré en silencio, sin escándalo. No por amor, sino por dignidad. Lloré por la mujer que había creído, por la esposa que esperó, por la viuda que se vistió de negro. Todo había sido una farsa. Limpié mis lágrimas y respiré hondo. Aquel dolor, pensé, debía transformarse en algo útil. No podía quedarme en la tristeza. Tenía que actuar, con calma, con precisión. Guardé el teléfono en el bolso y caminé hacia la estación. No miré atrás. El sonido del mar me seguía, como un suspiro antiguo que no sabía callar. En el tren, mientras el paisaje retrocedía, abrí el cuaderno donde había anotado los movimientos del banco. Subrayé la palabra Málaga y escribí debajo, justicia. No sabía cómo, pero ese sería mi próximo destino. Al llegar a Salamanca, la noche era profunda. La casa estaba a oscura. Subí las escaleras despacio, con los pies cansados pero el alma despierta. Natalia dormía, su respiración suave se escuchaba desde el pasillo. Me asomé a su puerta un instante. En la mesita brillaba su celular. Pensé en tomarlo, en buscar más pruebas, pero me contuve. Ya no necesitaba palabras. Ahora tenía imágenes. Y con ellas, todo iba a cambiar. Volver a Salamanca fue como entrar a una tumba abierta. El viaje se me hizo eterno, y cada estación del tren me recordaba lo que acababa de ver. Cuando llegué, la ciudad estaba envuelta en una llovizna tenue. Caminé hasta la casa con el abrigo empapado, arrastrando la maleta que rechinaba contra el pavimento. Al abrir la puerta, el olor a perfume caro me dio la bienvenida. Todo estaba exactamente igual, impecable, ordenado, frío. Solo yo había cambiado. Subí las escaleras con pasos lentos, intentando no hacer ruido. Desde el pasillo escuché música suave y el murmullo de Natalia hablando por teléfono. Me asomé apenas lo suficiente para ver su silueta en la penumbra, recostada en el sofá con una copa de vino. Sí, amor, fue perfecto. Te mando el documento mañana.
Cerró la llamada y se quedó mirando la chimenea. Su tranquilidad era insoportable. Me pregunté cómo podía dormir después de lo que había hecho. Me encerré en mi cuarto. Abrí la carpeta donde guardaba los documentos y saqué el teléfono. Reproduje el vídeo una vez más. Su risa, su voz, su manera de tocarla. Todo seguía vivo, menos mi paciencia. Apagué la pantalla y respiré hondo. Tenía que pensar, no actuar por impulso. No podía enfrentarla sin plan. Miré mis manos, arrugadas, temblando. Por primera vez, me di cuenta de que ya no era la misma mujer que se conformaba con callar. A la mañana siguiente, preparé café temprano. El vapor subía despacio mientras escuchaba el tic-tac del reloj del comedor. Natalia bajó, impecable como siempre, con una blusa de seda y el cabello suelto. «¿Dormiste bien?», me preguntó. Asentí. «Qué bueno, tenemos visita hoy. Viene un agente del banco a revisar unos documentos». Mi corazón dio un vuelco. Fingí naturalidad y respondí: «Perfecto, si necesitas que firme algo, me avisas». Ella sonrió. «No te preocupes, es solo un trámite». Cuando el hombre llegó, traía un maletín negro y un perfume fuerte. Habló con Natalia en el estudio por más de 1 hora. Yo me quedé en la cocina, escuchando fragmentos de conversación, propiedades, transferencia, firma pendiente. Sentí una punzada en el pecho. En un momento, ella salió por agua y me vio observando desde la puerta. «¿Todo bien, Teresa?» «Sí, hija». Solo estaba recordando algo. Su sonrisa fue tan calculada que dolía mirarla. Por la tarde, ella se arregló para salir. «Tengo una reunión importante», dijo mientras se ponía unos aretes de perla. «¿Vuelves tarde?» «Tal vez. No me esperes». Su tono fue amable, pero en su mirada había una sombra de sospecha. Cerró la puerta y su perfume quedó flotando. Cuando el sonido del motor se alejó, respiré aliviada. Subí directo a su habitación. Revisé los cajones con cuidado. Encontré facturas, recibos y una tarjeta de crédito con el nombre de la empresa de Málaga. La guardé en mi bolso. Bajé al comedor y me quedé frente al espejo dorado. Mi reflejo me devolvía una mezcla de miedo y orgullo. Toqué el marco con la punta de los dedos. «Ya no soy tu víctima», me dije. La casa estaba en silencio, y por un instante creí escuchar mi propio corazón como un tambor. Fui a la cocina y guardé el vídeo en una memoria USB. No sabía cuándo ni cómo, pero lo mostraría. Esa sería mi venganza, no destruirla en secreto, sino frente a todos. Esa noche no pude dormir. Escuchaba el viento golpear las ventanas y el crujir de la madera. Imaginaba a Natalia despertando en su cama de sábanas de lino, soñando con su próxima mentira. Me pregunté cuánto tiempo más podría sostener esa fachada de lujo. Todo lo que brillaba en esa casa tenía grietas invisibles. Y yo era la grieta más profunda. Antes del amanecer, escribí una carta. No era una despedida. Era una advertencia. A veces la verdad llega en silencio, pero cuando golpea, lo rompe todo. La dejé en el cajón de mi buró, junto a las fotos de Ramiro. La miré por última vez. No había tristeza en mis ojos, solo determinación. Al salir al jardín, el cielo estaba claro. El aire fresco me golpeó la cara, recordándome que aún tenía fuerzas. Me senté en la banca de hierro y respiré. El plan empezaba a tomar forma. Tal vez todavía podía recuperar mi dignidad, aunque el amor estuviera muerto. ¿Y tú, enfrentarías a alguien sabiendo que puede destruirte con una sola mentira? Durante días viví como una sombra dentro de la casa. No quería que Natalia sospechara, así que fingía normalidad. Le sonreía en los desayunos, la ayudaba a ordenar el comedor y hasta comentaba con ella las noticias financieras que veía en la televisión. «Dicen que el euro bajará la próxima semana», me dijo una mañana, revolviendo el azúcar en su taza de porcelana. «Tú siempre al tanto de todo», respondí, mientras por dentro repetía su frase, sabiendo que lo único que bajaría era su mundo cuando viera lo que yo guardaba. Había escondido el vídeo en 3 lugares distintos. Una copia en mi bolso, otra en la caja de mis medicinas y una más en la memoria USB que guardaba entre mis libros de oración.
Me sentía paranoica, pero también poderosa. Cada noche lo revisaba, no para torturarme, sino para recordar por qué debía hacerlo. El dolor se había transformado en energía, en una fuerza que ni yo misma entendía. El miedo, ese que me paralizó tantos años, ahora era mi combustible. Natalia seguía con su rutina de lujo impecable. Iba al spa, al club privado, a sus almuerzos de negocios. Regresaba al atardecer con bolsas de diseñador y el aroma de perfumes diferentes. «Tienes que cuidarte, Teresa, la edad no perdona», solía decirme. Yo sonreía. No había ironía en mi sonrisa, solo paciencia. Cada palabra suya era una nota más en la melodía de su caída. Había aprendido que la venganza no se sirve fría, se prepara con calma, como un postre caro. Una tarde, mientras ella hablaba por teléfono en la terraza, abrí su laptop. Usaba la misma contraseña para todo, la fecha del funeral de Ramiro. Sentí un escalofrío. Dentro había correos con nombres falsos, facturas electrónicas y reservas de hotel. Guardé capturas en un disco portátil. La evidencia ya era suficiente para demostrar que no solo me traicionó, sino que robó mi vida. Cerré la computadora justo cuando la escuché entrar. «¿Buscas algo?». Me giré y respondí tranquila: «Un libro». «Ya lo encontré». Por la noche, bajé al comedor y me senté frente al gran espejo. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la luz tenue del candelabro de cristal. Puse el teléfono sobre la mesa y reproduje el vídeo. El reflejo mostraba a Ramiro besando a Natalia bajo el sol de Málaga. Era una imagen perfecta y atroz. Viéndolos así, entendí que no era una historia de amor prohibido, sino de codicia. Lo habían planeado todo: su muerte, las pólizas, las transferencias, la empresa. Yo era solo la sombra necesaria para justificar su fortuna. Tomé una hoja y comencé a escribir. No una carta, sino una lista. Invitados, fecha, motivo. La excusa sería perfecta: una cena familiar para recordar a Ramiro en el aniversario de su fallecimiento. Nadie sospecharía nada. Natalia adoraba mostrar su casa, presumir su éxito. Y yo sabía que no podría resistirse a organizar algo así. Terminé de escribir y guardé el papel en el cajón. El plan estaba en marcha. Al día siguiente, le propuse la idea. Podríamos hacer una cena, hija, en memoria de Ramiro. Invitar a la familia, a los amigos. Me miró con los ojos entrecerrados. «¿Una cena? ¿Ahora?». «Sí, hace mucho que no nos reunimos». Dudó un momento y luego sonrió. «Está bien, podría ser bonito. Yo me encargo de todo». Me di la vuelta para esconder mi sonrisa. Ella creía que era su noche, pero en realidad sería la mía. Los días siguientes fueron una locura de preparativos. Llegaban cajas con copas de cristal, arreglos florales, manteles nuevos. Natalia hablaba con el catering, con la agencia de eventos, con el banco que le manejaba sus cuentas. «Todo debe ser perfecto», repetía. Yo solo pensaba en el momento en que su perfección se rompería frente a todos. Cada detalle de esa cena se convertiría en el escenario de su ruina. Una noche antes del evento, me senté en mi cama con el vídeo en el teléfono. Lo vi una última vez. Ya no dolía. No quedaba ni una lágrima. Solo quedaba el propósito. Cerré los ojos y pensé en todas las mujeres que habían callado como yo. En sus rostros cansados, en sus silencios largos. «Esto no es venganza», me dije, «es justicia». La dignidad, cuando se pierde, no se recupera pidiendo perdón, se conquista con decisiones firmes. El amanecer me encontró tranquila. Preparé café, me puse un vestido sencillo y un collar de plata. Natalia bajó nerviosa, con un conjunto de seda color marfil. «Hoy será un día importante, Teresa», me dijo, sin imaginar cuánta razón tenía. Yo asentí. «Sí, hija. Hoy todo cambiará». Nunca imaginé que una casa pudiera oler tanto a mentira y a flores frescas al mismo tiempo. Esa mañana, el personal de la agencia llegó temprano. Entraban y salían con cajas, copas, candelabros, bandejas de plata. El salón principal parecía un banquete de realeza.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Natalia daba órdenes con su voz dulce pero cortante, revisando cada detalle con una libreta en mano. «Quiero que el vino se sirva justo cuando encienda las luces del jardín», dijo. Yo la observaba desde las escaleras, invisible, como un fantasma esperando su momento. El mantel era blanco, de lino italiano. Sobre él, platos de porcelana con filo dorado y cubiertos de acero pulido. La vajilla brillaba bajo las lámparas de cristal. En el centro, un arreglo de rosas blancas con velas perfumadas. Todo estaba pensado para impresionar. «Debe verse elegante, pero sin exagerar», repetía Natalia. Sonreía al decirlo, creyendo que esa noche sería su consagración. No sospechaba que estaba organizando su propio final. Yo ayudé con lo básico: colocar las servilletas, revisar la lista de invitados, ajustar el mantel. Me movía despacio, midiendo cada paso. Tenía el vídeo guardado en mi celular y en la memoria USB dentro de mi bolso. Lo había probado en la televisión del salón. Funcionaba perfecto. Cada vez que escuchaba a Natalia hablar del menú o de los vinos, recordaba la escena del beso en Málaga. Me resultaba irónico que eligiera risotto de trufa, el plato que Ramiro solía pedir en nuestros aniversarios. A media tarde llegaron los primeros invitados: familiares, socios de la empresa, amigos del banco. Hombres con trajes caros, mujeres con vestidos de seda y perfumes intensos. La música de fondo era suave, casi etérea. Natalia los recibía una por una, radiante, con ese carisma artificial que tanto practicaba. «¡Qué casa tan hermosa, Natalia!». «Gracias, todo con esfuerzo y dedicación», respondía ella, ocultando detrás de su sonrisa el dinero que no era suyo. Yo saludaba con discreción, sin perder de vista el televisor. Cuando todos estuvieron sentados, Natalia alzó la copa. «Esta noche quiero brindar por Ramiro, el hombre que me enseñó a amar y a vivir». Sentí un nudo en la garganta. Escuchar su nombre en su boca fue como una bofetada. Levanté mi copa también, pero no bebí. Miré el reflejo del vino en el cristal y vi mi propio rostro deformado por la rabia. La gente aplaudía. Nadie notaba que la verdadera razón de esa reunión estaba a punto de revelarse. Esperé el momento justo. Cuando comenzaron a servir el postre, me levanté con calma. «Si me permiten, quisiera decir unas palabras». Natalia me miró sorprendida, pero asintió. Me acerqué al frente del salón. Mi voz temblaba, pero no de miedo. «Hoy brindamos por los muertos que aún respiran entre nosotros», dije, y en la sala se hizo un silencio incómodo. Algunos sonrieron sin entender, otros bajaron la mirada. Natalia frunció el ceño. Caminé hacia el televisor. Saqué la memoria USB del bolso y la conecté. El sonido del proyector llenó el silencio. «Teresa, ¿qué haces?», preguntó Natalia, levantándose. «Mostrando la verdad», respondí. La pantalla se iluminó, y el vídeo comenzó. Ahí estaban, Ramiro y ella, besándose bajo el sol de Málaga, riendo, brindando con copas de vino. La música se detuvo. Las risas murieron. Solo el sonido del mar acompañaba las imágenes. Los invitados se quedaron sin habla. «Es una broma», murmuró alguien. Natalia retrocedió, pálida. «Esto es mentira», gritó. Pero nadie la creyó. El rostro de Ramiro en la pantalla era inconfundible. Los murmullos se transformaron en gritos, sillas que se movían, copas que caían. Yo me quedé quieta, mirando a Natalia desmoronarse frente a todos. «¿Qué hiciste?», susurró. «Solo devolví lo que me quitaron, la verdad». En ese momento, la puerta principal se abrió. Un murmullo recorrió la sala. Ramiro estaba ahí, parado, con la misma ropa del vídeo. «Teresa, no tenías que hacer esto». Su voz resonó como un eco de otro tiempo. «Tú ya lo hiciste, Ramiro. Me mataste hace 10 años, y hoy resucitas para morir de vergüenza.
Su rostro se contrajo, y por primera vez lo vi débil. Natalia se llevó las manos a la cara, llorando, mientras todos observaban en silencio. No recuerdo los minutos que siguieron. Solo sé que alguien llamó a la policía, que las luces se volvieron más brillantes, que el aire olía a vino y a escándalo. Mientras los oficiales se acercaban, yo solo pensaba en algo. A veces la justicia no necesita jueces, solo verdad. Cerré los ojos un instante. En medio de tanto lujo destrozado, por fin respiré libertad. El caos fue inmediato. Nadie sabía qué hacer, y por un momento pensé que el techo iba a caerse sobre todos. Los invitados se apartaban de Natalia, como si la traición fuera contagiosa. Ella intentaba hablar, pero su voz se ahogaba entre sollozos. Ramiro dio un paso al frente, mirando a todos con esa arrogancia vieja que conocía tan bien. «Esto no es lo que parece», murmuró. «Sí lo es», respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Nadie en esa sala dudó de mis palabras. La policía llegó pocos minutos después. 2 agentes uniformados cruzaron el vestíbulo con paso rápido. Las luces del patrullero parpadeaban afuera, tiñendo de azul las paredes blancas. Natalia se dejó caer en el sillón de terciopelo, el mismo donde tantas veces fingió amabilidad. Ramiro trató de explicarse, pero los papeles que había guardado eran más elocuentes que él. Los oficiales revisaron la memoria USB y confirmaron su identidad. La mentira había dejado de ser un secreto, ahora era un caso. Uno de los agentes se acercó a mí. «Usted fue quien hizo la denuncia». Asentí sin levantar la vista. «Entonces necesitaremos que nos acompañe a la comisaría». Tomé mi bolso, sentí el frío del metal en el cierre y respiré hondo. Al salir, vi cómo esposaban a Ramiro. En su muñeca, el reloj de oro que me regaló en nuestro 10º aniversario brillaba bajo la luz del pasillo. Fue como una ironía cruel. Aquel lujo que simbolizó promesas ahora era la prueba de su culpa. Natalia gritaba, tratando de alcanzarlo. «Te dije que no volvieras aquí». Pero ya era tarde. Los fotógrafos de la prensa habían llegado, y las cámaras captaban cada lágrima, cada gesto. Afuera, la calle estaba llena de curiosos. «Es él, el esposo muerto», gritaba alguien. Me cubrí el rostro con un pañuelo. No quería gloria, solo paz. Dentro del coche policial, miré por la ventana y vi cómo el mundo de Natalia se derrumbaba junto al mío. En la comisaría, el aire olía a café viejo y papeles húmedos. Un oficial me ofreció asiento y agua. «Esto va a ser largo, señora», dijo con voz amable. Le conté todo, el accidente, el funeral, las transferencias, la empresa en Málaga, el vídeo. Me escuchó sin interrumpirme. Al final, suspiró. «Hay casos difíciles, pero este es de película». Sonreí sin querer. Tal vez lo era. Una película donde yo ya no era la víctima. Horas después, me dejaron volver a casa. Al abrir la puerta, el silencio me golpeó con fuerza. El comedor seguía cubierto de restos de la cena, copas volcadas, platos sucios, pétalos marchitos. Caminé descalza entre los fragmentos de cristal. Todo aquel lujo ahora era ruina. Encendí la chimenea y me senté frente al fuego. Por primera vez en años, sentí frío de verdad. No era tristeza, era vacío. Cuando la verdad llega, deja espacio donde antes había engaño. Esa noche no pude dormir. Miré el techo y escuché el viento contra las ventanas. En mi cabeza se mezclaban las voces, los flashes, el ruido de las sirenas. Cerré los ojos y pensé en Ramiro. En cómo un hombre puede desvanecerse entre la codicia y el miedo. En cómo la mentira termina siendo más cara que cualquier joya. Pensé también en Natalia, en su vida de apariencias, en su mirada derrotada cuando vio el vídeo. Ningún perfume ni vestido de diseñador puede tapar el olor del remordimiento. Al amanecer, llamé a Julián. Todo salió a la luz, le dije. Lo vi en las noticias. Teresa, fuiste valiente. No respondí. Valor no era la palabra. Fue necesidad. Me quedé en la terraza mirando el cielo gris, con una taza de café entre las manos. La ciudad amanecía tranquila, como si nada hubiera pasado.
Me pregunté si alguien más sentiría esa paz después de una tormenta. Tal vez la justicia no limpia el alma, pero al menos la deja respirar. Esa tarde, los abogados del banco me contactaron. Querían revisar las cuentas, verificar los movimientos sospechosos. Acepté reunirme con ellos. Era momento de cerrar los capítulos financieros que sostenían la farsa. Firmé papeles, devolví tarjetas, pedí congelar los fondos restantes. Cuando salí de la sucursal, el sol me cegó un instante. Respiré hondo. Cada firma era una herida cerrándose. Cada documento, una parte del pasado que dejaba atrás. Esa noche, encendí una vela frente a la ventana. No era por Ramiro ni por Natalia, era por mí. Por la mujer que sobrevivió sin entender cómo. Por la que se atrevió a mirar de frente su propio infierno y ponerle nombre. Miré la llama bailar y me quedé quieta. Afuera, la ciudad seguía viva. Dentro, el silencio por fin tenía sentido. Y entendí algo, no se trata de ganar, se trata de recuperar la dignidad que te arrebataron. Los días previos al juicio fueron un desfile de silencios incómodos. La prensa acampaba frente a mi casa desde temprano, buscando una declaración. La viuda del resucitado, decían los titulares, y cada palabra me pesaba más que la anterior. No me sentía viuda ni vengadora, solo una mujer cansada. Por las noches encendía la televisión y cambiaba de canal para no verme. Era extraño mirar tu propia vida contada por otros, llena de adjetivos y suposiciones. El tribunal olía a madera vieja y desinfectante. Los pasillos estaban llenos de abogados con trajes caros, corbatas de seda, relojes brillantes. Me senté en la primera fila con las manos entrelazadas, respirando despacio. A mi derecha, Julián me acompañaba en silencio. Cuando entraron Ramiro y Natalia, el aire se volvió más denso. Ella vestía un traje beige impecable, él un saco gris y el mismo reloj de oro que tantas veces observé en su muñeca. No cruzaron la mirada conmigo. El fiscal comenzó a hablar. Mencionó las transferencias, las pólizas, los documentos falsos. Cada palabra era un golpe que rebotaba dentro de mí. Yo no miraba al frente, miraba mis manos. Recordaba todo lo que habían hecho con esas mismas cuentas, viajes, propiedades, cenas en restaurantes elegantes. Todo lo que yo había vivido como duelo, ellos lo habían vivido como una segunda luna de miel financiada con mi dolor. Cuando me llamaron a declarar, el juez me pidió que hablara con calma. Me puse de pie, ajusté el chal que llevaba sobre los hombros y miré al jurado. No busco venganza, dije, solo justicia. Me arrebataron mi paz, mi nombre y hasta mis recuerdos. Fingieron su muerte y me dejaron viviendo entre fantasmas. Lo que ustedes decidan hoy no me devolverá nada, pero quizás evite que otra mujer viva lo mismo. El silencio posterior fue largo, incómodo, casi reverente. Natalia rompió a llorar. Yo lo amaba, gritó. Su voz retumbó en el salón como un eco hueco. El juez le pidió que se calmara. Ramiro bajó la mirada, sin pronunciar palabra. Por un instante, sentí compasión. No por él, sino por la ruina que había elegido. Lo había tenido todo, una casa, una familia, respeto. Y lo perdió por una cuenta bancaria y una mentira. En ese momento comprendí que la codicia es el lujo más caro que existe. Cuando terminó la audiencia, salí al pasillo. Los flashes de las cámaras me cegaron. Doña Teresa, una palabra, por favor. Guardé silencio. No tenía nada más que decir. Afuera me esperaba un coche del juzgado. El trayecto hasta casa fue lento. Miré por la ventana los escaparates, la gente corriendo, el mundo que seguía girando como si nada. Me pregunté si alguna vez podría volver a sentirme parte de algo. Tal vez mi lugar ya no era entre los vivos, sino entre los que sobreviven. Esa noche, preparé té y me senté frente al ventanal. La ciudad estaba tranquila, las luces de los edificios parpadeaban a lo lejos. Saqué del cajón la carta que escribí semanas atrás y la releí. Decía lo mismo que mi alma gritaba en silencio, que la verdad no redime, pero limpia. Pensé en Natalia, durmiendo en una celda fría, y en Ramiro, encerrado con su propia vergüenza. Ningún dinero del mundo compra el perdón. Al día siguiente,
El veredicto llegó. 12 años para Ramiro, 8 para Natalia. El juez habló de fraude, suplantación de identidad y daño moral. Yo no lloré. No sentí alegría. Solo un extraño descanso. Firmé los documentos finales y salí del tribunal sin mirar atrás. Afuera, el sol brillaba fuerte. Me detuve un instante en las escaleras y respiré hondo. Era libre, aunque mi libertad tuviera cicatrices. Regresé a casa con el rostro sereno. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire fresco. Guardé las carpetas en una caja y la cerré con cinta adhesiva. Ya no quería volver a leer nada de eso. Puse música clásica y me serví una copa de vino barato. El sonido del cristal me hizo sonreír. No necesitaba lujo para sentirme viva. Lo único que quería ahora era silencio, el mío, ese que por fin me pertenecía. Cuando cayó la noche, salí al balcón. La brisa era suave y olía a tierra mojada. Cerré los ojos y dejé que el viento acariciara mi cara. Pensé en todo lo que había perdido y en lo que había recuperado. Dignidad, voz, verdad. No era poco. Y mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, me hice una pregunta que no supe responder. ¿Y tú, serías capaz de perdonar a quien te robó no solo el amor, sino la versión de ti misma que creías muerta? Nunca supe cuánto podía doler la vergüenza ajena hasta ese día. No la mía, sino la de ellos. Ver a Ramiro y Natalia esposados, caminando entre flashes, con las cabezas bajas y los ojos perdidos, fue una escena que jamás olvidaré. El sonido de las cámaras era ensordecedor. Los periodistas gritaban sus nombres como si fueran celebridades. Mírenlos, los amantes del fraude. Cada clic era un juicio más severo que cualquier sentencia. Yo observaba desde lejos, con una mezcla de tristeza y alivio. Esa misma tarde, la televisión no hablaba de otra cosa. Mostraban imágenes de nuestra boda, recortes viejos, entrevistas de archivo. La pareja dorada de Salamanca, decía un presentador, hoy convertida en el mayor escándalo moral de los últimos años. En la pantalla, mi rostro aparecía serio, sin maquillaje, envejecido. Comentaban mi fortaleza, mi dignidad, como si fueran trofeos. Pero lo que nadie sabía era que en casa, lejos de los focos, yo solo quería desaparecer. La prensa acampó frente a mi puerta por semanas. Dejaban flores, cartas, notas con mensajes de apoyo. Algunas mujeres tocaban el timbre solo para decirme, gracias por hablar. No entendían que yo no lo hice por coraje ni por justicia, lo hice por sobrevivir, por recuperar mi voz en una historia que no me pertenecía. Abría las ventanas cada mañana, respiraba el aire fresco y me repetía que ya no debía nada a nadie. Ni explicaciones, ni lágrimas. Un día, mientras ordenaba papeles, encontré una carta de Ramiro. Estaba escrita en prisión, con su letra pequeña y ordenada. Teresa, no quise hacerte daño. Todo se salió de control. Perdóname. La leí una vez y la rompí sin pensarlo. El perdón no se pide por escrito. Se demuestra con verdad, y él ya no tenía ninguna. Guardé los pedazos en una caja junto con las facturas del seguro y los documentos del juicio. No quería olvidarlo, pero tampoco cargarlo más. Esa noche soñé con el mar. No el de Málaga, sino el de cuando éramos jóvenes, antes del dinero, antes del engaño. Me veía caminando junto a él, riendo, libre de culpa. Al despertar, sentí un vacío extraño, como si mi corazón quisiera creer que algo de ese hombre aún existía. Pero lo que quedaba eran solo ruinas de promesas. A veces la nostalgia también sabe mentir. Empecé a salir de casa más seguido. Caminaba por el centro, visitaba el mercado, tomaba café en la terraza del Hotel Boutique donde solíamos celebrar aniversarios. El camarero me reconoció. La he visto en las noticias, señora Teresa. Usted es muy valiente. Le sonreí. No me sentía valiente, solo cansada. Pedí un espresso doble y me quedé mirando la calle. El lujo, el ruido, la gente apurada, todo seguía igual, como si el mundo no tuviera memoria. Poco a poco, fui aprendiendo a estar sola. Ya no me asustaba el silencio ni el eco de mis pasos en casa. Empecé a escribir en un cuaderno. No un diario, sino fragmentos,
Pensamientos, recuerdos, frases que me daban consuelo. La verdad no repara, pero libera. El amor sin respeto se pudre. Escribir se volvió mi forma de respirar. Cuando terminaba, encendía una vela y me servía una copa de vino barato. Era mi ritual de paz, simple y sin apariencias. Un mediodía, recibí una llamada del abogado. El juez aprobó la liquidación de bienes. Puede quedarse con la casa si lo desea. Guardé silencio unos segundos. Miré las paredes, las cortinas, los muebles que ya no tenían significado. No, respondí. No quiero nada que haya nacido de una mentira. Él insistió, pero me mantuve firme. A veces soltar lo que duele es la única forma de sanar. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Soñé con un campo abierto, sin muros ni sombras. Me desperté con una sensación extraña, ligereza. Fui hasta la ventana, abrí las cortinas y dejé que la luz me tocara la cara. No había culpa ni rabia, solo un silencio limpio. Me preparé un té y lo bebí despacio. Afuera, el viento movía las ramas del jardín. Me pareció escuchar una voz interior que susurraba: «Ya está, Teresa, ya terminó». Pero no había terminado del todo. Faltaba un paso más. No para ellos, sino para mí. Necesitaba cerrar la historia con mis propias manos, no con sentencias ni titulares. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Ya no veía a una mujer rota, sino a alguien que había atravesado el fuego y seguía de pie. La vergüenza se había ido. Lo que quedaba era dignidad. El día de la sentencia amaneció nublado. Había una calma extraña en el aire, como si el cielo también contuviera la respiración. Llegué al tribunal con un abrigo oscuro y un pañuelo blanco en el cuello. Afuera había reporteros, cámaras y curiosos, pero ya no me intimidaban. Entré sola, sin mirar atrás. Sabía que ese sería el último acto de una historia que me había consumido media vida. Lo que faltaba no era justicia legal, sino una especie de despedida. En la sala, el ambiente era tenso. Los murmullos cesaron cuando el juez tomó asiento. Ramiro estaba a la izquierda, Natalia a la derecha. Él se veía envejecido, con el rostro demacrado y el orgullo roto. Ella, en cambio, mantenía la elegancia, traje gris, labios rojos, mirada vacía. No intercambiamos palabras. No hacía falta. Todo lo que alguna vez tuvimos ya había sido dicho, grabado, juzgado. Yo solo quería escuchar esas frases que pondrían punto final a lo imposible. El tribunal condena a Ramiro Aguilar Vivas a 12 años de prisión y a Natalia Benavides por complicidad y fraude a 8. La voz del juez fue firme, sin dramatismos. Sentí un peso levantarse de mis hombros. No aplaudí, no lloré, no celebré. Simplemente respiré. La justicia no se siente como victoria, se siente como silencio. Un silencio necesario, como el aire después de una tormenta. Ramiro me miró. Solo un segundo. Su rostro buscaba algo en el mío, quizás compasión, quizás reconocimiento. No encontró nada. Bajó la vista y se quedó quieto, derrotado. Natalia, en cambio, mantuvo la cabeza alta. No sé si por orgullo o por miedo. Cuando los oficiales se acercaron para escoltarlos, el sonido de las esposas resonó en la sala. Fue un eco metálico, final. Cuando salí del edificio, la luz del sol me cegó un instante. Había gente esperándome, pero no quise hablar. Caminé entre los curiosos sin detenerme, con la sensación de que cada paso me alejaba de un peso enorme. En una esquina, un periodista gritó: «Señora Teresa, ¿cómo se siente?». No respondí. Nadie entendería que lo que sentía no era alegría, sino paz. Una paz que sabía amarga y dulce a la vez. Tomé un taxi y pedí que me llevara a las afueras de la ciudad. Quería ver el río, el mismo donde solíamos pasear los domingos. Me senté en un banco frente al agua, con el abrigo cerrado hasta el cuello. El viento era frío, pero no dolía. Pensé en lo irónico que era, ellos, encerrados entre muros, y yo libre por primera vez. La libertad no siempre llega con justicia, a veces llega con aceptación. Cuando el sol comenzó a caer, encendí el teléfono. Había mensajes de desconocidos,
mujeres que decían sentirse inspiradas por mi historia. Leí algunos, pero no respondí. Me conmovía saber que algo tan doloroso podía servirle a alguien. Sin embargo, aún no me sentía lista para compartir nada. Necesitaba silencio, tierra firme. Necesitaba recordarme que era una persona antes que un símbolo. Esa noche volví a casa. El comedor seguía vacío, las luces apagadas. Caminé hasta la chimenea y encendí el fuego. Coloqué sobre la repisa una fotografía vieja de Ramiro, una de las pocas que me quedaban. No la miré con odio, sino con distancia. El fuego iluminaba los bordes del marco, haciendo brillar el cristal. Me di cuenta de que no necesitaba destruir su recuerdo para seguir adelante. Solo tenía que dejar de esperarlo. Abrí una botella de vino barato y serví una copa. El primer sorbo me supo a cierre, a final verdadero. Tomé el sobre donde guardaba los últimos papeles del caso y lo quemé lentamente. El humo subía despacio, como si el pasado se disolviera ante mis ojos. No había rencor, solo cansancio. Un cansancio limpio, de esos que no duelen. Antes de dormir, apagué todas las luces y me asomé por la ventana. La ciudad estaba tranquila, las estrellas titilaban en silencio. Pensé en lo que había perdido, en lo que había aprendido. La justicia me devolvió mi nombre, pero la soledad me devolvió mi voz. Y en ese momento entendí que lo más caro que uno puede poseer no está en los bancos ni en los tribunales, sino en el alma. El día que dejé Salamanca no sentí tristeza, sino una paz que me costó reconocer. Empaqué pocas cosas, ropa sencilla, mi cuaderno, algunas fotos y una tetera vieja. La casa, con sus lámparas de cristal y cortinas pesadas, había dejado de ser un hogar hacía mucho. Antes de cerrar la puerta, eché un último vistazo. El eco de mis pasos resonó en las paredes vacías. Aquí viví una mentira, pero también aprendí la verdad, murmuré. Luego giré la llave y no volví a mirar atrás. Tomé un autobús rumbo a Ávila. El paisaje cambió poco a poco, los edificios quedaron atrás y el campo se abrió frente a mí, verde, libre, limpio. Las nubes eran tan bajas que casi podía tocarlas. Por primera vez en años respiré sin culpa. El ruido del motor me arrullaba, y en esa quietud empecé a sentirme viva. Pensé en todo lo que había pasado, en la mujer que era cuando llegué a Salamanca, y en la que ahora viajaba sola, sin miedo ni vergüenza. Cuando llegué al pueblo, el aire olía a pan recién hecho y a tierra húmeda. Caminé hasta una pequeña posada donde había reservado una habitación. El lugar era modesto, pero acogedor. Muebles de madera, ventanas grandes, mantas tejidas a mano. No había mármol ni perfumes caros, solo silencio y calma. Me senté en la cama, abrí las cortinas y vi el atardecer teñir de oro los campos. Era hermoso en su sencillez, y comprendí que el lujo no está en lo que brilla, sino en lo que descansa. Con los días, comencé a caminar por las calles del pueblo. La gente me saludaba con amabilidad, sin curiosidad. Nadie me conocía, y eso era un regalo. Iba al mercado cada mañana, compraba pan y flores para decorar la ventana. Había una pequeña iglesia al final de la calle donde entraba a sentarme en silencio, no para rezar, sino para agradecer. Por fin la vida me sabía a paz. El pasado seguía ahí, pero ya no dolía. Decidí abrir una pequeña pensión para mujeres mayores. Con mis ahorros y una ayuda del banco, compré una casita junto al río. La llamé la Casa de la Verdad. Tenía un jardín con rosales, un comedor luminoso y un letrero sencillo en la puerta. Aquí se descansa sin mentiras, escribí debajo del nombre. No buscaba negocio, sino refugio. Para mí y para otras que, como yo, habían sido calladas o traicionadas. Las primeras huéspedes llegaron pronto. Mujeres con historias rotas, con miradas cansadas, con la dignidad herida. Las escuchaba por las noches mientras el té humeaba entre nosotras. Algunas lloraban, otras reían recordando lo que fueron. Yo no daba consejos, solo las escuchaba. La verdad no siempre cura, les decía, pero te deja dormir tranquila. Ellas asentían en silencio, y en esos gestos encontraba un propósito nuevo. Con el tiempo, el lugar se llenó de vida. Las paredes se cubrieron de fotos, flores y risas. Cada rincón tenía una historia.
Me gustaba sentarme en el porche al atardecer y oír el río. Cerraba los ojos y pensaba en el camino que me había traído hasta ahí. A veces el pasado me tocaba la puerta, en forma de recuerdo o noticia, pero ya no me asustaba. Aprendí a recibirlo con serenidad, como quien ve pasar una sombra que ya no duele. Una tarde, llegó una carta sin remitente. La abrí con curiosidad. Era de Ramiro. Decía que estaba enfermo, que tal vez no saldría de prisión y que solo quería saber si lo perdonaba. La dejé sobre la mesa y salí al jardín. Me quedé observando el agua del río moverse sin prisa. No respondí. El perdón no se escribe, se siente. Y yo no sentía rencor, pero tampoco amor. Era libre, y eso era suficiente. Esa noche, las mujeres prepararon una cena sorpresa para mí. Por la vida que sigue, dijeron. Había pan, vino, risas sinceras. Levanté la copa y brindé. Por nosotras, las que seguimos de pie. Ellas aplaudieron. En ese instante supe que no necesitaba más. Ni justicia, ni venganza, ni explicaciones. Solo ese momento, lleno de luz y verdad. Antes de dormir, salí al porche. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban sobre el río. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que había encontrado. El aire frío me acarició el rostro, y sonreí. Lo lograste, Teresa, susurré. La libertad tenía el sonido del agua corriendo, el olor del pan, y la certeza de que, al fin, nadie más decidiría por mí. La casa se llenó de voces nuevas. Cada mañana, el aroma del pan horneado se mezclaba con las risas que venían del comedor. Las mujeres que llegaban a la casa de la verdad traían maletas pequeñas y ojos cansados. Algunas venían huyendo de soledades, otras de amores imposibles. Las recibía con un abrazo y una taza de té. No necesitaba preguntar sus historias, las veía escritas en sus gestos, en el modo en que se sentaban, en cómo respiraban. Nadie llega a un lugar así por casualidad. Me gustaba observarlas mientras desayunaban. Una hojeaba revistas viejas de moda, otra escribía cartas que nunca enviaría. Había algo hermoso en verlas recuperar su rutina, su espacio, su voz. Una de ellas, Carmen, me confesó una tarde, no sé si vine a curarme o a esconderme. Le respondí, a veces esconderse es el primer paso para sanar. Sonrió con los ojos húmedos. En ese momento supe que mi casa ya no era solo mía, era de todas. Con el tiempo, empecé a decorar los cuartos con cosas sencillas, flores secas, espejos antiguos, cortinas de lino claro. Quería que cada habitación tuviera su propia luz. Algunas noches me sentaba en el porche con las huéspedes y contábamos historias. No las mías, sino las de mujeres que habían sobrevivido a la traición, al silencio, al abandono. Yo hablaba poco, pero ellas entendían. Las heridas reconocen a otras sin necesidad de palabras. En el pueblo, la gente comenzó a llamarme la señora de la Posada Blanca. Me gustaba ese nombre. Nadie mencionaba el escándalo, nadie recordaba mi pasado. Era un nuevo comienzo, sin lujo ni mentiras. Mi cuenta bancaria apenas tenía lo justo, pero por primera vez no me importaba. La verdadera riqueza estaba en las noches tranquilas, en las conversaciones sin miedo, en saber que el dolor también puede convertirse en refugio. Una tarde de verano, recibí una visita inesperada. Era Julián. Traía flores y una sonrisa sincera. Tenía que verte, Teresa. Quería asegurarme de que estás bien. Le ofrecí café y nos sentamos bajo la sombra del limonero. Me habló de su jubilación, de sus nietos, de la vida que seguía. Cuando se fue, me abrazó fuerte. Eres más fuerte de lo que crees, me dijo. Al verlo alejarse por el camino, sentí gratitud. Algunos amores no llegan para quedarse, llegan para recordarte quién eres. Con las huéspedes hacíamos pequeños rituales. Cada domingo escribíamos en un papel lo que queríamos dejar atrás y lo quemábamos en una hoguera del jardín. El humo subía lento, mezclándose con el aroma de las flores. Aquí no se duerme en paz con mentiras, repetíamos como promesa. Y mientras el fuego consumía el papel, el pasado se volvía un poco más liviano. Algunas lloraban, otras reían.
Yo solo cerraba los ojos y respiraba. Por las noches, cuando el silencio cubría la casa, caminaba descalza por el pasillo y miraba las puertas cerradas. Detrás de cada una había una historia parecida a la mía, mujeres que fueron calladas y que ahora volvían a soñar. Me sentaba en el sofá del vestíbulo, con una manta sobre las piernas, y escuchaba el reloj de pared marcar la hora. Cada tic-tac me recordaba que aún estaba aquí, viva, completa, sin miedo. Un día, una de las huéspedes me dejó una nota en la cocina. Gracias por enseñarme que la verdad no destruye, libera. La guardé en mi cuaderno. Era una frase sencilla, pero contenía todo lo que había aprendido. La verdad, aunque duela, siempre vale la pena. Cerré los ojos y sonreí. Tal vez ese era el sentido de todo, convertir mi dolor en refugio para otras. A veces, al caer la tarde, me gusta encender velas en la terraza. El reflejo del río entra por la ventana y tiñe las paredes de dorado. Sirvo té para mí y dejo una taza extra, vacía, en la mesa. No sé para quién es. Tal vez para el recuerdo, tal vez para el perdón. El aire huele a limón y esperanza. Y en ese instante entiendo que, después de tanto, por fin llegué a casa. Esa noche, antes de dormir, escribí una última frase en mi cuaderno. El lujo no está en lo que se compra, sino en la paz que uno puede permitirse. Cerré las cortinas y apagué la luz. Afuera, el río seguía su curso, constante, eterno. Igual que la vida. Esa mañana el sol entró por la ventana con una suavidad distinta. No era la luz de siempre, era una más tibia, más amable. En la cocina olía a pan tostado y a café recién hecho. Las huéspedes aún dormían, y el silencio me abrazaba con ternura. Me senté junto al teléfono, como si algo dentro de mí supiera que ese día traería un cierre. A veces la vida te avisa, solo hay que saber escucharla. Estaba revisando el cuaderno de registros cuando el teléfono sonó. Un timbre largo, persistente. Dudé en contestar. Tomé el auricular con la mano temblorosa. Bueno. Al otro lado, una voz masculina, débil, temblorosa. Madre, ¿me perdonas? Me quedé callada. El mundo pareció detenerse. No había duda, era Ramiro. Respiré hondo y miré el jardín por la ventana. Las flores se movían con el viento, indiferentes a mi silencio. Él habló de nuevo, con voz entrecortada. Estoy enfermo, no quiero morir sin escuchar tu voz. Cerré los ojos. Lo imaginé solo, en una celda fría, rodeado de recuerdos que ya no tenían peso. No sentí rabia ni lástima. Sentí distancia. La misma que existe entre dos orillas que ya no se pueden tocar. Ramiro, susurré, hay cosas que ni el tiempo puede devolver. No hubo respuesta. Solo el sonido suave de su respiración al otro lado. Colgué despacio, sin decir adiós. El silencio volvió a llenar la habitación. Me quedé mirando el teléfono como si fuera una reliquia de otra vida. Afuera, las campanas de la iglesia sonaban, marcando el mediodía. La paz no llegó con lágrimas, llegó con aceptación. Entendí que no se trata de borrar lo que duele, sino de aprender a mirarlo sin miedo. Y en ese instante, lo supe, ya no quedaba nada por resolver. Fui al jardín. El aire olía a lavanda y tierra mojada. Me senté bajo el limonero y observé el río. El agua corría tranquila, sin detenerse, igual que el tiempo. Saqué del bolsillo una piedra pequeña que había guardado años atrás del día del funeral. La lancé al río y la vi hundirse. No era un símbolo de odio, sino de liberación. El pasado, pensé, también necesita ser enterrado, aunque sea por segunda vez. Volví adentro y preparé té para las mujeres. Ellas notaron algo distinto en mi voz. Está bien, Teresa. Sonreí. Sí, hijas. Hoy descansó alguien dentro de mí. Nadie preguntó más. Sirvieron el té, hablamos de cosas simples, flores, recetas, historias del pueblo. En sus risas encontré un consuelo que no esperaba. Comprendí que, a veces, las nuevas almas que te rodean reemplazan los vacíos que el amor dejó atrás. Esa tarde, abrí mi cuaderno y escribí unas líneas. No hay justicia más grande que el silencio de quien ya no necesita explicación.
Lo cerré con calma y lo guardé en un cajón. Afuera, el cielo se cubría de tonos dorados. El atardecer sobre el río era tan hermoso que dolía mirarlo. Encendí una vela sobre la mesa y dejé que su luz llenara la habitación. La paz no tiene sonido, pero se siente. Mientras caía la noche, las demás mujeres dormían. Caminé por el pasillo y apagué las luces una a una. Me detuve frente a la puerta principal y miré el letrero, la Casa de la Verdad. Pasé los dedos sobre las letras, recordando todo lo que me costó llegar hasta ahí. Ya no había miedo ni culpa. Solo gratitud. Cada dolor me había traído hasta este lugar, hasta este momento. Subí a mi habitación. El aire era fresco, el silencio, profundo. Me senté en la cama y miré el teléfono una última vez. Pensé en Ramiro, en su voz, en su pregunta. No le debía respuesta. Tal vez el perdón no era para él, sino para mí. Cerré los ojos, y por primera vez en muchos años, dormí sin soñar. Al amanecer, el canto de los pájaros me despertó. Abrí la ventana. El río seguía su curso, eterno, tranquilo. El sol iluminaba el cartel del jardín, aquí se duerme en paz con la verdad. Y supe que esa era mi herencia. No dinero, no propiedades, sino la certeza de haber vivido, caído y resurgido sin perderme a mí misma. Porque el alma, cuando se libera, nunca vuelve a temerle al pasado. Si alguna vez sentiste que te quitaron la voz, que te hicieron pequeña en una casa donde diste todo, escucha esto con el corazón, no estás sola. A veces la vida parece injusta, pero también sabe premiar a quienes soportan en silencio. Tú, que cuidaste, que esperaste, que callaste por amor, sigues aquí. Y eso ya es una victoria. No importa cuántas veces te hayan traicionado o hecho sentir invisible. Tu historia no termina en el abandono, comienza cuando decides levantarte, aunque tiemble el alma. No eres una carga, ni un recuerdo viejo. Eres raíz, memoria y fuerza. Eres hogar en ti misma. Y si hoy te cuesta perdonar, no te apures. El perdón no siempre se da a otros, a veces se da a una misma, cuando deja de doler. Mírate con ternura. Abrázate como nunca nadie supo hacerlo. Porque el amor que diste no fue en vano. El mundo todavía necesita corazones como el tuyo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más relatos como este. Y recuerda, la verdad no destruye, la verdad libera. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una nuera intentó invadir la casa de su suegra mientras ella dormía, pero lo que vio dentro la hizo salir corriendo sin mirar atrás. No hubo gritos ni escándalos, solo un silencio tan poderoso que cambió todo para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi nuera intentó invadir mi casa mientras yo dormía, porque su final es de esos que dejan el corazón helado. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.